Ok. Y tengo una consulta para ustedes. Bueno, por lo menos para los que están acá. Todos pudieron pagar el laboratorio. Me parece que hoy era el último día, ¿correcto? Sí, hoy es el último día todavía. Ok, entonces fíjense bien. No sé si alguno tuvo problemas no sé si con el sistema o... pero según, ya les voy a leer, ¿verdad? Mandó a preguntar el coordinador hoy, compañeros, buenos días, consultando si han tenido alumnos que tienen problemas con el pago de laboratorio. Respondió una compañera. Hola Luis, buenas tardes. Acabo de consultar y sí, parece que al pago no aparece en la banca en línea, pero sí en registro. Entonces, ese es el problema que había. No sé si alguno tuvo problemas, pero pues él quedó de consultar con el jefe. Entonces, en caso de que alguien haya tenido problemas, igual me lo puede comunicar. Creo que ya por la hora de clase es tarde, ¿verdad? Pero posiblemente vamos a ver qué respuesta da el jefe, ¿verdad? Recuerden que esta semana, según la programación, comienza su laboratorio, ¿verdad? Entonces, en teoría, ¿verdad? En teoría, todos deberían de estar, que ya tener la información de su instructor, pero como les repito, ¿verdad? Bueno, yo le consulté cuando le hice la pregunta originalmente, le consulté al coordinador. El coordinador me dijo que hay bastantes, bueno, no bastantes, pero que hay instructores que son nuevos, ¿verdad? Entonces, como les repito, de nuevo, para que se les asigne un espacio en el campus virtual, es necesario que tenga un correo institucional docente, ¿verdad? De empleado. Entonces, bueno, eso recae en registro, ¿verdad? Entonces estaban en ese proceso, digamos, de conseguirlo, por lo menos cuando yo consulté jueves o viernes. Entonces, en el caso de que alguno de ustedes todavía no se haya comunicado su instructor, pues pueden, digamos, pueden asumir que es eso, pero yo les recomiendo, ¿verdad? Por si todavía no se comunica su instructor, que le escriban al coordinador de laboratorio y al coordinador de la asignatura, ¿verdad? Para que por lo menos ustedes demuestren desde ahorita, ¿verdad? Eh, digamos, el interés. ¿A qué me refiero yo, verdad? De que ustedes ya tengan establecida una comunicación con coordinación, ¿verdad? De tal forma de que ustedes están pendientes de su laboratorio, porque así evitan ustedes que les vayan a jugar sucio y que digan, no, pero yo mandé el correo o yo ya di laboratorio, entonces se perdió la práctica o cualquier cosa. Me parece que la primera práctica no vale, o sea, no tiene informe, o sea, entonces digamos no vale punto, solo la asistencia se toma en cuenta, pero igual, sería bueno que estén pendientes de ello, ¿verdad? Y si alguno todavía no tiene, ya sea en el campus o en el correo electrónico, alguna comunicación con su instructor de laboratorio, entonces que se comuniquen con los dos, o sea, que le envíen un correo a los dos coordinadores mencionando simplemente que según la programación, esta semana comienzan laboratorios y que ustedes no tienen información de laboratorio, que sí pueden ustedes, que sí les pueden aclarar la situación. Ok, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, muchachos. Primero les voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Ok, y vamos al capítulo 3, ¿ok? El capítulo 3 se llama movimiento en 2 o 3 dimensiones. Se llama así, pero la verdad nosotros miramos movimiento en 2 dimensiones. Nosotros no miramos movimiento en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero en general, muchachos, ¿qué es lo que sucede? Y yo ya básicamente en el capítulo 2, cuando dibujé los vectores, los dibujé en 2 dimensiones, porque tiene muy poco sentido estar dibujando vectores en una dimensión. Y después les mencionaba, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan. Bueno, si estamos en X, esta es la definición. Si estamos en Y, esta es la definición. Ahora resulta que estamos o vamos a estar en X y Y. Entonces, digamos que se combinan o se suman ambas componentes. Entonces, en general, nosotros vivimos en un espacio que tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Usualmente utilizamos este eje de aquí como X, este eje de aquí como Y
y este eje, que es la altura, como z, ¿verdad? Tenemos 3 dimensiones. Entonces, si yo vengo y tengo un punto en el espacio, ¿verdad? Yo tengo el punto y el punto es un poco complicado de ver, pero ustedes imagínense que esto que estamos dibujando acá, ¿verdad? X, Y, Z es la esquina de cualquiera de las paredes que ustedes están viendo en su casa o en el aula de clase, etcétera, ¿verdad? Entonces, que hay un punto en el espacio, digamos. O sea, un punto general. Voy a poner acá. Entonces, ese punto tiene coordenadas, ¿verdad? X, Y, Z. Y bueno, ¿cómo voy a definir yo esa posición? Ese punto me da una posición. Entonces yo sé, ¿verdad? Que para definir una posición, ¿ok? El vector posición va a ser un vector R que yo lo voy a dibujar desde el origen apuntando hacia o hasta ese punto del espacio en el cual nosotros estamos ubicados. Entonces ese es el vector de posición. Pero bueno, ese vector de posición que tiene de especial le vamos a llamar de nuevo R, ¿verdad? Vector de posición R. Y aquí vamos a tener componentes, ¿verdad? Por ejemplo, vengo yo y este punto lo puedo proyectar, digamos, sobre el plano XY, ¿verdad? Digamos, aquí ya, bueno, creo que de vectores y matrices deberían de tener el concepto de proyección. Y aquí, pues nosotros podríamos encontrar, ok, esta de acá. O sea, bueno, esa de ahí es su componente X. Por aquí tiene su componente Y. Y esto de aquí sería su componente Z, ¿verdad? Que si nosotros sacamos una paralela sería más o menos por acá. Ok, paralela con esta. Entonces, nosotros podemos ver que ese vector, ok, ese es un vector, el rojo, que me está apuntando desde el origen hasta un punto. Ese vector es lo mismo que tener una combinación de 3 vectores. Un vector, ¿verdad? Que va en dirección X y a este le voy a llamar en este caso X sub X, siendo X esta distancia, ¿verdad? Más, siguiendo la regla de suma de vectores, ¿verdad? Un vector que va puramente en y a este le voy a llamar Y en dirección Y, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el valor de este? Sería la magnitud que llega hasta acá del vector, ¿verdad? Y un vector que va puramente en dirección Z, Z en Z. Y por regla de suma de vectores, ¿verdad? Este vector más este vector más este vector es lo mismo que el vector R. Entonces, en general, nosotros sabemos que podemos describir la posición de cualquier objeto que esté en un punto X, Y, Z como un vector X en X más Y en Y más Z en Z. Eso en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Tiene una componente X, ¿ok? Una componente que va en X, una componente que va en Y y una componente que va en Z. Como de igual forma, podríamos nosotros calcular cuánto es la magnitud de esa posición, ¿verdad? La distancia, digamos, que hay entre el punto de origen y el punto final. ¿Y cómo calcularía yo la magnitud de un vector? Bueno, ustedes pueden recordar que para calcular la magnitud de un vector puedo sacar, bueno, en general que el producto punto de un vector por sí mismo es la magnitud al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud del vector es igual a la raíz del producto punto con sí mismo. Y esto, ustedes lo pueden verificar, se traslada a que es x cuadrado, bueno, raíz de x cuadrado de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Más y cuadrado más z cuadrado.
¿Okay? Y así encuentro la magnitud. Y si estamos en 3 dimensiones, ¿verdad? Yo creo que es en cálculo 2 que se enseña esto, no lo recuerdo para ser sincero. Entonces podemos definir también otras cuestiones para definir el vector. Podemos definir el vector en coordenadas cartesianas o lo podríamos definir, bueno, quiero en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces sería, perdón, esféricas. Entonces sería un ángulo que se mide desde el eje Z hasta acá, que le llamamos θ, y un ángulo que se mide desde el eje X hasta la proyección sobre X. Esta es la proyección, ¿verdad? O sea, esta es como la proyección del vector en el plano XY. Es como que les diga yo a ustedes que pongan el lápiz, ¿ok? Pongan el lápiz y más o menos deje una sombra, ¿verdad? Todo el lápiz. Entonces, se mide desde el eje X positivo hasta la proyección y ese se llamaría phi. Y bueno, hay formas de encontrarlos, pero eso no va a ser en lo que nosotros nos basamos. En general, entonces, este va a ser el vector de posición más general. Pero en física 100, muchachos, solo vamos a trabajar en 2 dimensiones, ¿verdad? Aquí nosotros en la vida real sabemos que, ok, está la profundidad, ¿verdad? La dirección a lo largo o en la anchura, digamos, y la altura, ¿verdad? Pero en física 100 nosotros vamos a considerar que los movimientos se dan en un solo plano, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar nosotros que nuestro eje X es la distancia horizontal y nuestro eje Y es la distancia vertical a la cual vamos a llamar altura, ¿verdad? Y esas van a ser nuestras componentes. Y de nuevo, entonces yo puedo venir y definir, ok, para definir un vector en un espacio de 2 dimensiones, hago lo mismo, ¿verdad? Sería una recta que va desde el origen hasta un punto. Hasta un punto. Este punto, digamos que le voy a llamar P, X, Y, ¿verdad? Es el punto definido como X, Y. Y desde luego, ¿verdad? Este vector le vamos a llamar R. ¿Ok? Y nosotros lo podemos dividir, ¿verdad? En componentes, ¿verdad? Yo puedo venir y sacar esto acá. Y digo, esta de acá, esto de acá, es la cantidad X en X. Y este de acá es el vector Y en Y. Fíjense bien, a mí me gusta dibujarlos así por una cuestión específica para que nosotros miremos la suma vectorial, ¿verdad? X en X más Y en Y me da R, ¿verdad? Pero recuerden, este vector lo voy a copiar. Ese vector también puede aparecer o es lo mismo que aparezca acá, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, en algunos casos nos van a dar, digamos, ciertos ángulos, entonces hay que tener en cuenta que el vector, las componentes, ¿verdad? Se pueden dibujar tanto así como las dibujé yo acá, o las puedo dibujar, digamos, en el otro lado, ¿verdad? Digamos, lo voy a dibujar en otro color. Es lo mismo que decir que yo aquí tengo primero Y en Y, es el mismo vector, ¿verdad? Solo que lo dibujé en otro lado, y aquí tengo X en X. El estándar son los verdes, ¿verdad? Entonces voy a dibujar yo esto en verde, ¿verdad? Entonces, nuestro vector R, ya sabemos nosotros que se puede describir como una cantidad X en X, ¿ok? Una componente X en dirección X más una componente Y en dirección Y. Y a esto yo le puedo encontrar la magnitud y yo sé que aquí se nos puede incluso olvidar cómo sacar la magnitud de un vector. ¿Cómo encuentro la magnitud? Cuando yo hablo de la magnitud, diría cuánto es el valor, la magnitud, la distancia, si yo mido desde aquí hasta aquí. ¿Cómo la puedo encontrar, muchachos? Con Pitágoras. Con Pitágoras, ¿verdad? ¿Por qué dicen con Pitágoras? Bueno, fíjense bien, esta es una componente que va en X, esta es una componente que va en Y. Esas componentes siempre van a ser
perpendicular es correcto. Entonces, si este es perpendicular con esta y el otro lado termina un triángulo, yo puedo hacer Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado me da la magnitud de ese vector R. ¿Ok? Ojo, pero yo puedo dar el vector entonces en forma de componentes, pero también lo puedo dar en forma de magnitud y ¿qué otra cosa? Ángulo, ¿verdad? Entonces el ángulo, muchachos, ¿ok? Yo le voy a ir al libro solo para utilizar la misma nomenclatura, ¿verdad? Aquí usan IJK, pero vamos a ver alfa, el ángulo que utilizan, si no me equivoco. Creo que para posición ni siquiera sí, no, voy a ponerle teta. No se preocupan en llamar la posición. Pero yo sé que el vector lo puedo describir como, ok, componente X, componente Y, o lo puedo describir como magnitud y ángulo. Y este ángulo sería, pues, ¿qué? Bueno, puedo utilizar siempre, este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces sería tangente inversa, ¿de quién? De la componente Y sobre la componente X. Entonces yo puedo dar el vector como magnitud y ángulo o, perdón, como componentes o como magnitud de ángulo. Los dos son lo mismo. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Bueno, ahí simplemente yo definí el vector, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo diferente. Vamos a volver a definir todas las cuestiones que ya definimos en la primera unidad. Y solo voy a ir y les voy a recordar, yo siempre la fui definiendo y dibujando de forma de que quedaran de cierta forma, ¿verdad? Si se fijan, los dibujos fueron en realidad en 2 dimensiones, ¿verdad? O sea, todos estos dibujos son en dimensiones. Yo todas las definiciones, por ejemplo, desplazamiento, lo definí primero en términos de R para que ya nos quede, ok, es el vector desplazamiento es el vector posición final menos posición inicial, ¿ok? Y aquí después les especifiqué, ok, si estamos en X es esto, si estamos en Y es esto. Entonces ahora resulta que ya no estamos en X ni estamos en Y, ahora estamos en 2 dimensiones, ¿verdad? Estamos en X y Y. Entonces ahora sí lo voy a definir, ¿ok? Lo voy a volver a dibujar, que es lo mismo que yo tenía. Digamos que yo tengo un vector, bueno, lo voy a dibujar mejor porque este vector le voy a llamar R1 y por acá voy a tener un vector que le voy a llamar R2. Ojo, ¿verdad? Cuando yo pongo la flechita, estoy hablando del vector. Cuando yo pongo solo la letra, estoy hablando de la magnitud, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos vectores individualmente, ¿verdad? Va a tener su componente Y y su componente X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este vector va a tener aquí su componente X, le voy a llamar X1. Este de aquí va a tener su componente Y, perdón, por acá, Y, le voy a llamar Y1. Al igual que ese otro vector va a tener sus propias componentes, ¿verdad? Este va a tener una componente X2 y una componente por acá, más o menos por ahí, ¿verdad? Y2. Ahora la pregunta es, ahí tengo 2 vectores de posición. Digamos entonces que nosotros pasamos de una posición R1 a una posición R2. Entonces, por regla de suma de vectores, nosotros ya habíamos visto que el vector desplazamiento entonces sería un vector que empieza en la posición inicial y termina en la posición final, ¿verdad? Entonces, a este vector, este es un vector, ¿verdad? Es el vector desplazamiento y nosotros ya sabemos que delta R, un vector, sería entonces R2 menos R1. ¿De dónde viene? Que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Bueno, gráficamente ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Se siente o se entiende, yo creo, más fácil si yo les digo la posición inicial más el vector que me desplacé,
sería mi vector nuevo, mi vector posición nueva, ¿verdad? Estoy diciendo, aquí estoy originalmente. Si le sumo el desplazamiento, ¿qué obtengo? Por suma de vectores, ¿verdad? Este más este, ¿qué obtengo? R2, la posición final. Y luego, lo que yo quiero en realidad es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces despejo y tengo delta R es igual a R2 menos R1. Eso ya lo teníamos, ¿verdad? Esa definición. Ahora, ¿qué pasa? R2 y R1 son cada uno vectores en dos dimensiones, ¿correcto? Entonces, cada uno de ellos yo los puedo reescribir, ¿correcto? Delta R es igual a ¿quién? R2, que es X2 en dirección X más X1 en dirección, perdón, Y2 en dirección Y, menos el vector R1, que sería X1 en X más Y1 en Y. ¿Ok? Y ese es mi vector desplazamiento. Obvio, yo no lo voy a dejar escrito así, ¿verdad? Nosotros los vectores, ¿cómo los escribimos? Bueno, si nosotros realizamos, digamos, la suma de vectores, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejar todo lo que va en X lo voy a juntar y todo lo que va en Y lo voy a juntar también. Entonces yo voy a tener aquí, ok, mi vector desplazamiento es igual a ¿quién? X2 menos X1, todo esto en dirección X, más Y2 menos Y1, esto en dirección Y. ¿Ok? Y fíjense bien, X2 menos X1, muchachos, ¿quién es? ¿Qué es X2 menos X1? Componentes. Es el desplazamiento en X, ¿verdad? O sea, si yo simplemente de aquí, de esta figura, miro yo cuánto me desplacé en X, ¿cuánto me desplacé en X? Pues me desplacé desde este punto hasta este punto. Entonces X2 menos X1 es este vector de acá, que sería un vector delta X, ¿verdad? Si yo lo dibujo como vector, es incluyendo esto. Si yo le quito el símbolo de vector, solo es esto, ¿verdad? Entonces, esto de acá es para mí delta X, ¿correcto? Y Y2 menos Y1, ¿quién es? Y2 menos Y1 es... ese es el vector desplazamiento o es la magnitud. Si solo digo Y2 menos Y1, esa es la magnitud del desplazamiento en Y. Entonces, Y2 menos Y1, ¿quién es? Es esto de acá. Delta Y. O sea que esto de acá es delta Y. Y básicamente estoy diciéndoles, ok, estas son básicamente las definiciones de la primera unidad. Entonces, el desplazamiento, para mí ahora el desplazamiento va a ser ¿quién? Ok, un desplazamiento en dos dimensiones es lo mismo que decir yo tengo un desplazamiento en dirección en X más un desplazamiento en dirección Y. ¿Okay? La suma de las dos componentes. O sea, el desplazamiento en X es la componente X del desplazamiento. El desplazamiento en Y es la componente Y del desplazamiento. Y todas estas, pues, si se fijan, todo esto es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Solo escrito de manera distinta. En realidad no son muy, digamos, importantes, solo por decir algo, ¿verdad? Las definiciones, porque en este vamos a llegar luego al movimiento de proyectil y ya no utilizamos estas definiciones, pero es bueno que sepan de dónde viene todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto es la magnitud del desplazamiento? Porque recuerden, a mí me pueden preguntar N cantidad de cosas. A mí me pueden preguntar, ok, si un objeto se movió de este punto a este punto, ¿cuánto es su desplazamiento? Entonces me están preguntando cuál es el vector desplazamiento. Pero si a mí me dicen, si un objeto se movió de un punto A a un punto B, ¿cuál es la distancia que caminó? Es diferente, ¿verdad? Porque la distancia que caminó sería en este caso la magnitud de lo que caminó. En este caso, que solo es una dirección, sería la magnitud del vector desplazamiento. ¿Y cómo encuentro la magnitud del vector desplazamiento? Recuerden, cuando yo no le pongo el símbolo de vector, hablo de magnitud. Y de nuevo, esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular la magnitud del vector desplazamiento como delta x cuadrado más delta y cuadrado sumados, ¿verdad? En una raíz.
De igual forma, yo puedo venir y decir, ok, yo quiero saber cuál es el ángulo de ese desplazamiento, ¿verdad? Digamos, le voy a llamar de nuevo teta, pero lo voy a poner en otro color porque ya está en morado. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, entonces simplemente, ¿cuál sería el ángulo teta? Sería un ángulo que se mide del eje X hasta el vector desplazamiento. Sería este teta de acá. Entonces, si nosotros armamos ese, por eso, es por eso específicamente que les dije, ¿verdad? Yo puedo dibujar los vectores aquí, las componentes aquí, o las puedo dibujar allá. O sea, es lo mismo acá, ¿verdad? Yo puedo rearmar mi triangulito aquí arriba, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que teta es la tangente inversa de ¿quién? De delta Y sobre delta X. Entonces, es lo mismo que teníamos en posición, ¿verdad? Teta en este caso sería tangente inversa, en este caso delta Y sobre delta X. Ojo, hay una cuestión importante, ¿verdad? Bajo esta definición, teta se mide desde el eje más X hasta el vector. Esa va a ser nuestra convención. Es importante de cierta forma, ¿verdad? Porque a veces la calculadora viene y nosotros le ponemos, por ejemplo, voy a sacar, creo que tengo la calculadora por acá, no. Eh, Solo por decir algo. Digamos que yo tengo un vector en el primer cuadrante. El vector 2,2, o sea que está en el punto 2,2. Entonces yo quiero encontrar cuánto es el ángulo, ¿verdad? Obviamente va a ser 45, ¿verdad? Porque si es simétrico. Entonces yo saco tangente inversa de 2 entre 2, ¿ok? Y me da 45. Cheque, la calculadora me lo dio perfecto. Ahora, digamos que yo tengo, porque usualmente aquí metemos magnitudes, aquí nosotros no le ponemos la dirección, ¿verdad? Digamos que yo tengo el mismo vector en el cuarto cuadrante y aunque yo le meta las magnitudes, perdón, en el tercer cuadrante, yo le meta las magnitudes, yo creo que la calculadora va a hacer lo mismo. Si yo le pongo de menos 2 entre menos 2, la respuesta va a ser 45. Entonces, ojo, ¿verdad? Porque si yo le pongo 40, si ustedes hacen ese cálculo, ¿verdad? Tangente inversa de menos 2 entre menos 2, la calculadora me va a dar 45. Porque la calculadora en realidad lo que mide es la distancia más corta entre el eje X y el resultado, y el vector en este caso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos interpretar qué es lo que me está diciendo la calculadora, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de saber interpretar, no, pero ambas componentes son negativas, entonces eso está en el tercer cuadrante, entonces en realidad el ángulo no es 45, sino que sería 90 más, perdón, 180 más 45, ¿verdad? En caso de que quieran ser bien estrictos ustedes, ¿verdad? Y tener eso de forma perfecta, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la velocidad, ¿verdad? Y de nuevo veníamos nosotros y yo les decía, ok, tenemos el vector de desplazamiento, cheque. Ahora el desplazamiento me dice cuál es la diferencia de posiciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo no quiero saber en sí la diferencia de posiciones, sino que yo quiero saber qué tan o sea, qué tan rápido se da ese cambio de posición? Entonces, eso es lo que ahí es cuando nosotros teníamos el vector velocidad, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos aquí una trayectoria cualquiera, ¿verdad? Una trayectoria cualquiera. Este es Y, este es X. Y desde luego, por lo que nosotros ya vimos, o yo ya les dije, ¿verdad? Entonces, una tangente a la curva sería, en este caso, un vector velocidad, ¿verdad? Y de nuevo, yo puedo encontrar cuánto es la velocidad instantánea o la velocidad media. Aquí vamos a trabajar solo, ahorita vamos a trabajar solo con las cantidades instantáneas, porque son las que nos van a importar.
Entonces, ¿se acuerdan de la definición? Velocidad instantánea, ¿verdad? Velocidad instantánea, entonces es velocidad, vector, ¿es igual a quién? El límite, cuando delta t tiende a 0, ¿de quién? De delta r entre delta t. O sea que en realidad esto es la derivada de r con respecto a t. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿quién es r? Entonces yo tengo derivada con respecto al tiempo de r, pero r que es mi función de posición o la función de trayectoria en caso de que dependa temporalmente, ¿verdad? Que es como le queramos decir, es cuestión de nombres, ¿verdad? Pero bueno, r para nosotros es x en x más y en y. Entonces nosotros tenemos derivada con respecto al tiempo de x en x más derivada con respecto al tiempo de y en y. Lo hago así, no lo hago de un solo por si tienen curiosidad. En este caso, el paso matemáticamente y estrictamente correcto a seguir, creo que es que le llamamos la regla de la cadena, ¿verdad? Para las divisiones. Pero resulta, ¿ok? Que los vectores unitarios, x y y, son constantes. Entonces, la derivada de x unitario con respecto al tiempo es igual a 0 y es igual también en el caso de y. Hay sistemas coordenados en los cuales estos vectores no son constantes, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver en la clase, pero se los dejo, o sea, les dejo aquí planteado, ¿verdad? Que después ustedes van a tener en alguna otra clase, si estudian, digamos, ingeniería eléctrica o estudian física, porque son los que llevan electricidad y magnetismo, o estudian astro. Por cierto, no he subido, bueno, la primera tarea corta no la he revisado, ¿verdad? Perdón, la segunda, pero la otra ya la leí, ¿verdad? Ya vi todos los que la presentaron y creo que la mayoría de la gente, bueno, vi bastante gente de sistema, vi bastante gente de eléctrica, creo que solo vi uno de astro y pues algunos de mecánica y después entre civil, industrial, son variados. Entonces la gente de eléctrica, por ejemplo, va a llevar física 321 y eventualmente van a tener que hacer una derivada y esa derivada va a ser así, o sea, literalmente así. Yo aquí, se fijan, me fui directamente a la definición de quién es R, x en x más y en y. Bueno, puedo hacer esta distribución, ¿verdad? Pero en este caso, la derivada de x unitario con respecto al tiempo es igual a 0. Eso no quiere decir necesariamente que x unitario es un vector constante, ¿verdad? O sea, ustedes perdón, que todos los vectores unitarios son constantes. En 321 y 415 ustedes van a desarrollar algunas derivadas en los cuales el vector phi unitario, teta unitario, no son constantes. Para nosotros es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿yo aquí qué obtengo? Bueno, al final esto es equivalente. Esto es equivalente a decir, ok, la derivada de x con respecto al tiempo en dirección x, si hago la regla de la cadena, sabiendo que la derivada de x unitario es 0, ¿verdad? Más la derivada de y con respecto al tiempo en y. ¿Y esto qué es, muchachos? Bueno, este vector velocidad, se fijan, la velocidad es la combinación de ¿qué? ¿Quién es de x en x? Es la velocidad en x, o sea, la velocidad en una dimensión, correcto, que nosotros vimos en el capítulo pasado. Entonces, b es igual a una v sub x en x más, esto es una v sub y en y, ¿verdad? ¿Ok? Y esta es la definición general que nosotros tenemos para la velocidad. Y si se fijan, este es un vector, ¿verdad? Quiere decir que yo lo puedo descomponer como, ok, este tiene una componente b sub x y este tiene una componente b sub y. Sí, se fijan, ese vector más este vector que me da el vector rojo y a ese ángulo que se forma entre la componente, aquí nosotros cuando calculamos esos ángulos trazamos aquí un pequeño plano coordenado. Entonces, ese ángulo que se mide entre el eje X positivo y el vector le llamamos alfa.
¿Y cómo lo encuentro yo? De nuevo, ¿verdad? Les recuerdo, de nuevo. Magnitud de la velocidad, voy a ponerlo aquí. Este es el vector velocidad, ¿verdad? Magnitud de la velocidad, se fijan, sin el símbolo vectorial, magnitud de velocidad que ya sabíamos nosotros que es lo mismo que me digan rapidez, ¿es igual a quién? Bueno, ya sé cómo encontrar la magnitud de un vector, ¿verdad? En dos dimensiones. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Ahora, el ángulo alfa es igual a quién. Ah, ok, también sé yo que es la tangente inversa. ¿De quién? De la componente y entre la componente x. Donde alfa, de nuevo, ¿verdad? Lo mismo. Se mide desde el eje más x hasta el vector b. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. Ojo. ¿Por qué les digo esto? Bx y By, nosotros sabemos que son magnitudes, ¿verdad? Entonces, recuerden, por ejemplo, si Bx y By son positivo o negativo, a mí lo que me dice en realidad, bueno, recuerden que depende de cómo me preguntan a mí las cosas, ¿verdad? Si a mí me dicen velocidad, yo le incluyo el signo. Si a mí me dicen rapidez, no le incluyo el signo. Aquí, en todo caso, ustedes le pueden incluir el signo, ¿verdad? Pero recuerden que para tener el ángulo perfecto, ustedes tienen que interpretar, porque, por ejemplo, voy a hacer otra prueba. Esto no aparece muy a menudo, pero es para que ustedes lo tengan en mente, ¿verdad? No quiero dejar lugar a duda. Si yo hago tangente inversa de -1 entre 2, es un vector que está ¿en qué cuadrante, muchachos? En el cuarto. En el cuarto cuadrante, ¿verdad? X es positivo y este es negativo. Y me da esto, -26. Se interpreta bien, ¿verdad? Porque -26, entonces, si se mide positivo de aquí hacia acá, ¿ok? De aquí hacia acá. Ok, solo lo voy a poner mejor dibujado, ¿verdad? Si el ángulo se mide positivo hacia acá, entonces se mide negativo hacia acá. Entonces, -26 se entiende, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago tangente inversa de 1 entre -2? -26. ¿Se fijan a qué me refiero yo? Que hay que saber interpretar lo que la calculadora está haciendo. La calculadora en sí nos da el ángulo más pequeño entre el eje X y el vector. Entonces ese -26 que me diría la calculadora, solo por decirles algo, ¿verdad? Es como que yo tuviese este eje, ¿verdad? Y me está midiendo esto de acá. ¿Por qué me dice -26? Porque se midió en sentido opuesto, ¿verdad? O sea, del eje X hacia acá. Entonces sería -26 acá. Entonces, al final, ustedes tendrían que interpretarlo, ¿verdad? Dependiendo de dónde está la componente positiva, dónde está la componente negativa.
En caso de que un ejercicio nos lo solicitara así de explícito, ¿verdad? Los ejercicios usualmente no nos lo preguntan así. Y usualmente cuando nos piden las componentes de la rapidez. Entonces nosotros, o simplemente nosotros, si nos piden velocidad, interpretamos, ¿verdad? Con el signo. Ah, ok, yo lo calculo, no importa que la respuesta me dé positiva, pero después yo la interpreto. ¿A qué me refiero por la interpreto? ¿Se va moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha el objeto? Si se va moviendo a la derecha es positivo, si se va moviendo a la izquierda es negativo. Perfecto. Y así me olvido yo, digamos, de todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, por eso vengo yo y les pongo acá unas definiciones generales que podemos utilizar, ¿verdad? Digamos, acá. Yo tengo un vector y digamos que este vector es el vector velocidad. Entonces, yo sé que ese vector va a ser la combinación de una componente X y una componente Y. ¿Okay? Y una componente Y. Entonces, bueno, este ángulo de aquí es el ángulo alfa. Y a nosotros nos van a ayudar bastante estas definiciones, pero fíjense bien, ese ángulo alfa yo lo hago para definir un triángulo, ¿verdad? Ok, aquí estoy definiendo un triángulo rectángulo. Entonces, fíjense bien, B sub X es igual a ¿quién? A B por el seno o por el coseno, muchachos. De alfa. Por el coseno. Y B sub Y es igual a B seno de alfa. Ojo, aquí, si yo hago este triángulo rectángulo, este ángulo siempre va a ser un ángulo pequeño, ¿verdad? Un ángulo entre 0 y 90. ¿A qué me refiero yo? ¿Qué hubiese pasado si el vector hubiera estado acá? Y yo armo un triángulo rectángulo entonces con estos. ¿Cuál es el ángulo alfa que utilizo? El ángulo, en realidad el ángulo más pequeño, ¿verdad? Bx, By y aquí alfa. Entre el eje X y el vector. Entonces ahí es a donde yo les digo, bueno, ustedes tienen que interpretarlo, ¿verdad? Aunque venga yo y utilice que digamos aquí es 45 el ángulo y yo lo meta a la calculadora y eso me da un resultado positivo, obviamente, Bx es positivo o es negativo, muchachos. En ese caso, en el caso azul. Negativo. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque va hacia la izquierda. Entonces es ahí donde yo les digo, ustedes pueden hacer esto siempre, ¿ok? Usar estas definiciones. No hay problema. Toman el ángulo alfa, ¿verdad? En este caso, con esta forma, alfa se mide siempre. Eso sí es importante. Si vamos a usar estas definiciones entre eje X y el vector B, pero, ¿ok? Pero tenemos que interpretar la dirección de Bx y By para interpretar su signo. Ok, ¿por qué lo menciono así? Porque a veces a mí simplemente los ejercicios me dicen, yo lanzo un balón en un ángulo de
30 grados por debajo de la horizontal. Entonces a nosotros se nos va, y cuando dice 30 grados por debajo de la horizontal, entonces en realidad es ¿cuánto? Es negativo 30 el ángulo, pero nosotros usualmente no lo interpretamos así, simplemente metemos el 30. Entonces por eso yo siempre les digo, ok, interpretemos no en sí, o sea, utilicemos ese ángulo, ¿verdad? El ángulo, el menor ángulo entre el eje X y el vector. Pero interpretemos siempre, miremos en qué dirección van las velocidades. Entonces, porque a mí un ejercicio me puede decir, calcule las magnitudes, entonces no importa, las dos las pongo positivas. Pero si me dice, calcule la velocidad o calcule la componente X o la componente Y de la velocidad, entonces yo puedo decirle, ¿es positivo o es negativo? Para que a mí me dan así la información completa. Cuando ustedes me dicen negativo, yo ya sé que va hacia abajo en caso de que fuera Y o hacia la izquierda en caso de que fuera X. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ojo, repito, el ángulo se tiene que medir entre el eje X y el vector B para que estas fórmulas sean válidas. ¿Qué pasa si a mí me dan este ángulo? Y digo yo, me aprendo esta fórmula. Bx es igual a B coseno de alfa y By es igual a B seno de alfa. Este ángulo no me sirve para eso, ¿verdad? Consulta, sí saben de dónde saqué esto, ¿verdad? ¿O hay alguien que no le quedó clara esa definición? Bueno, si no hay comentarios, asumo que quedó clara, ¿verdad? Entonces, ¿significa que este ángulo no lo puedo utilizar? No, sí lo pueden utilizar, muchachos. Por eso yo usualmente no recomiendo apréndanse esta fórmula. No, yo recomiendo arme su triángulo, arme su triangulito y a partir de eso saca cuánto es la componente X y saca cuánto es la componente Y. Y sencillo. Y nosotros venimos e interpretamos cuál es positiva, cuál es negativa, dependiendo de la dirección. Siempre yo les recomiendo, por encima de cualquier cosa, armen ustedes, ustedes tienen un vector, dibujen las componentes, armen su triángulo rectángulo y luego hacen sus cálculos y le ponen los signos a las velocidades dependiendo de la interpretación gráfica que yo miro. Si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va a la izquierda, si va a la derecha. Ok, vamos a hablar ahora de aceleración. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Yo tengo, ok, una función, digamos, tengo una función de trayectoria, esto está en X y Y, digamos que tengo velocidades, aquí tengo una velocidad, ¿ok? Aquí tengo una velocidad y allá tengo otra velocidad, ¿ok? V1 y V2. Yo sé, ok, ahora está cambiando la velocidad, entonces, ¿cómo la interpreto yo? Bueno, de nuevo, ¿verdad? Era cambio del vector velocidad, ¿ok? Digamos, la velocidad depende del tiempo, cambio del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces nosotros volvemos a definir, ¿verdad? Ok, aceleración era igual a ¿qué? Lo mismo, límite del delta V entre, pero ya sabemos que eso se traduce a derivada de V con respecto al tiempo. Y de la misma forma, esto es lo mismo que decir derivada de Bx con respecto a t más, perdón, en x más derivada de By con respecto a t en y. ¿Ok? Y esto es lo mismo que decir, ok, una componente x de la velocidad en forma general, perdón, de la aceleración en forma general y una componente y de la aceleración como vector, ¿verdad? Un vector que tiene componente x y componente y, donde estas las podemos escribir como, o la podemos encontrar como dbx dt, o también la podemos encontrar como dx cuadrado, bueno, no x cuadrado, segunda derivada de x con respecto
creo que era al revés, ¿verdad? Segunda derivada de X con respecto al tiempo. Y lo mismo para Y. ¿Ok? Lo mismo, exactamente lo mismo para Y. Y de nuevo, en caso de que a mí me pidieran, yo puedo encontrar, ok, ¿cuánto es la magnitud de la aceleración total? Y eso sería la raíz de la suma cuadrada de sus componentes, ¿verdad? Cuánto es en un ángulo, pero eso en realidad no nos ayuda o no nos importa mucho, ¿verdad? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, ok, ahora la aceleración no solamente va a ser la aceleración X o aceleración Y, sino que va a tener componente X de forma general, ¿verdad? Va a tener componente X y componente Y y tienen sus propias definiciones que ya conocemos. Yo siempre les hago esta pregunta. ¿Está acelerando este objeto? Tiene una rapidez de 10 metros sobre segundo abajo, una rapidez de 10 metros sobre segundo aquí a la derecha, 10 metros sobre segundo y 10 metros sobre segundo. ¿Está acelerando el objeto? Es la pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta? No. Esa sería la primera respuesta que se nos viene a la mente. No. Y la cuando ustedes dicen no, dicen es que no está cambiando la velocidad. Pero ¿por qué decimos que no está cambiando la velocidad? No está cambiando la rapidez, que es la magnitud de la velocidad. Pero si yo miro, ojo, ¿verdad? Fíjense bien la definición. El vector aceleración es igual a la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si yo miro esto en forma vectorial, ¿cuánto es la velocidad aquí abajo? 10 en X, porque va hacia la derecha. Pero ¿cuánto es la velocidad aquí? 10 en Y positivo, porque es hacia arriba. Si yo miro acá, ¿cuánto es la velocidad? Menos 10 en X. ¿Por qué? Magnitud 10, dirección menos X. Y si lo miro acá, menos 10 en Y. Entonces, si vuelvo a preguntar, ¿está acelerando el objeto? La respuesta tendría que ser sí. Simplemente por la definición. La aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es el vector. Vector, ¿verdad? Entonces, este y este son el mismo. No, cambió de dirección, ¿verdad? Cambió de dirección. Entonces, en efecto, sí hay aceleración, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Eso lo vamos a ver al inicio de la segunda unidad. Que bueno, nosotros la aceleración sabemos que tiene componente X y componente Y, pero en otras ocasiones nosotros vamos a dividirlo como una componente de la aceleración que es perpendicular a la trayectoria y otra componente que es tangencial a la trayectoria. Entonces, si nosotros nos preguntamos si hubo un cambio aquí, hubo un cambio únicamente en dirección que se le atribuye a la componente, ¿ok? Perpendicular. Entonces, de forma resumida, sí acelera. Porque a pesar que V, rapidez, es constante, la dirección del vector velocidad cambia. Y a esto en específico, se los pongo así porque facilito puede ser esa una pregunta conceptual. Un objeto se está moviendo a lo largo de un círculo y mantiene rapidez constante. ¿Quiere decir eso que no está acelerando? No, porque está cambiando de dirección la velocidad. Y ese cambio de dirección, al final, es un cambio vectorial. Y eso es lo que me está midiendo la aceleración. ¿Qué tanto cambia la velocidad? Y la velocidad es un vector, no solo la magnitud. ¿Quedó claro esto, muchachos? De nuevo, el fenómeno específico que se llama movimiento circular uniforme, creo que se llama,
Lo vemos al inicio de la segunda unidad. Ok, esto ya son las 7:55. Me tomé básicamente toda la clase para esto. Entonces, esto bueno, solo es un repaso de las definiciones. Esto en realidad no es el grueso, digamos, no es el grueso de lo que nosotros vamos a tener en este capítulo. El grueso de lo que vamos a tener en el capítulo es lo que viene. O sea, este simplemente es para que recuerden y miren vectorialmente cómo se escribe. Ok, este es el vector posición. Este es el vector desplazamiento. Este es el vector velocidad. De forma muy general, ¿verdad? O sea, la velocidad tiene componente X y componente Y. Nosotros, en realidad, vamos a trabajar básicamente de forma separada. La parte en X y la parte en Y. O sea, una ecuación específicamente para X, una ecuación específicamente para Y. ¿Y en qué tipo de movimiento? Es el único tipo de movimiento que en realidad vamos a estudiar en esta unidad. ¿En qué tipo de movimiento vamos a tener movimiento en dos dimensiones? Es el movimiento de proyectiles, ¿verdad? Cuando llamamos proyectiles es el movimiento de cualquier objeto, ¿verdad? Lo voy a terminar con la definición de qué es movimiento proyectil. Cualquier objeto que nosotros le damos un impulso inicial. Cuando digo un impulso inicial es que se le da de cierta forma una velocidad inicial. Puede lanzarse así como está este, ¿verdad? Puede lanzarse en diagonal hacia arriba, puede lanzarse en diagonal hacia abajo, puede lanzarse horizontalmente, pero solo se le da el impulso inicial y posteriormente se deja que el objeto se está moviendo de forma libre. Se le dio un impulso inicial y después la única interacción que tiene es la aceleración debido a la gravedad. ¿A qué me refiero yo con esto, verdad? Uy, es que estoy con... Aquí hay un tiro de Kobe Bryant, ¿verdad? Él viene, hace el tiro y justo después de que tira, ¿quién interactúa con la pelota, muchachos? Cuando el balón sale de sus manos, ¿quién le está ayudando, digamos, a la pelota a moverse? Nadie, ¿verdad? O sea, la pelota se está moviendo únicamente debido al efecto de la gravedad, ¿correcto? O sea, se le dio un impulso inicial y después la pelota se mueve y hace esa trayectoria de forma parabólica, como vamos a ver después que todos los movimientos que se consideran movimiento proyectil tienen esa forma parabólica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Kobe, ¿verdad? Y le da un impulso inicial, le da una velocidad inicial a un ángulo. Entonces nosotros decimos, tiene una componente X y tiene una componente Y. Y posteriormente, después de que él lanza la pelota hace ese movimiento en forma de parábola. Pero ya nadie está, digamos, empujando la pelota. Entonces, si yo les pregunto, cuando la pelota está en un punto acá, ¿okay? Aquí está mi pelota de básquetbol, ¿cómo espero yo que sea la componente X de la velocidad? Ya lo dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo espero yo que sea esa componente X de la velocidad con respecto a mi velocidad inicial? En Constante. otras palabras, dígame, Constante. constante, ¿verdad? O sea, va a ser la misma. ¿Por qué esta componente va a ser la misma en ese punto y en este punto y en todos los puntos del viaje? La componente X va a seguir siendo la misma que al inicio. Sencillo, muchachos. Hay alguien, una vez que sale de las manos de Kobe Bryant, hay alguien empujando horizontalmente el balón. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a mover más rápido el balón de forma horizontal si nadie lo está empujando o nadie lo está deteniendo? Recuerden que nuestro modelo es sin considerar la resistencia del aire. No habría razón, ¿verdad? Para que la pelota, después de salir de las manos, se empiece a mover más rápido y más rápido de forma horizontal, porque nadie la está empujando. Ya salió de las manos de Kobe, ya él ya no está interactuando con la pelota. Ahora, ¿qué pasa
con la componente Y. La componente Y aquí, en este caso, va a ser menor que la inicial. Y de hecho, en el punto más alto, la componente Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque de manera vertical siempre existe el efecto de la gravedad, correcto. Siempre va a estar la Tierra, ¿ok? Haciendo un efecto gravitatorio sobre la pelota. Entonces, siempre va a existir, a pesar de que se le dio un impulso inicial hacia arriba, ¿verdad? La Tierra siempre va a estar ejerciendo esa aceleración. Entonces va a existir aquí, en todo el movimiento, va a existir una única aceleración, que es la aceleración debido a la gravedad. Y solo esa aceleración existe. Entonces, el movimiento de caída libre, ¿ok? Ya para terminar, es la combinación de dos tipos de movimiento, ¿ok? En Y es como tener una caída libre, porque es un movimiento acelerado debido a la gravedad. Y en X es un movimiento con velocidad constante, porque nadie está siguiendo empujando a la pelota. Y esa es la definición que tengo aquí. Movimiento proyectil es un tipo de movimiento en el cual le dan un impulso inicial, V sub 0, o sea, una que nos lo pueden decir a nosotros en forma de componentes o magnitud y ángulo, eso va a depender del ejercicio. Se le da un impulso inicial a un objeto y el resto del movimiento se da únicamente con aceleración debido a la gravedad. Vamos a estudiar esto mañana, vamos a poner las fórmulas mañana, ¿ok? Y vamos a tal vez resolver un ejercicio. A partir de esto voy a hacer 2 días o sea, después de mañana voy a hacer 2 días de ejercicio de este tema, ¿ok? Nos vamos a quedar por aquí, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, es que entré un poco tarde porque tenía un tema de trabajo. Dígame. No sé si indicó algo sobre la prueba porque todavía no podemos revisarla. Ah, ok. No he puesto las notas porque la verdad había una persona que hacía falta. Se lo activé hoy a las 3, pero no recibí respuesta. O sea, él me dijo, no puedo por cuestiones de trabajo, pero el día siguiente, o sea, hoy, voy a tener libre todo el día, me dijo. Entonces, bueno, sí, le contesté hoy como a las 10 de la mañana y le dije, se lo voy a poner a las 3, pero no me contestó el mensaje de Telegram. Entonces, creo que se comprende, ¿verdad? Porque no he habilitado, digamos, las notas porque me hacía falta que él, o hace falta que él haga su prueba. Entonces, si habilito las notas, obviamente ustedes pueden ver, ustedes pueden recordar, yo puse esto y esto. Y entonces, para evitar eso, ¿verdad? Las notas las habilito hasta que ya todos hayan hecho la prueba. Entonces me faltaba esa persona y por eso no las he habilitado. Cuando ya esté habilitada, yo les voy a mencionar la nota, Listo, ¿verdad? gracias. Perfecto. Ok, si no hay ninguna otra consulta, muchachos, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Que pasen una feliz noche. Por cierto, la voy a dejar hoy. Ya tengo la guía, ¿verdad? De la tarea del primer, bueno, del capítulo 2, ¿verdad? Entonces, recuerden, va a haber 2 componentes de tarea. Las guías, que son entre 8 a 12 ejercicios, y esas se dejan a lo largo de una semana, ¿ok? Si después de la semana, yo miro que bastantes de ustedes me dicen, ocupamos más tiempo, les puedo mover un poquito, pero yo voy a seguir o intentar, por lo menos seguir, que cada vez que yo esté terminando un capítulo, por lo menos entregarles una guía por capítulo. A veces voy a hacer una guía por 2 capítulos y así. Entonces, la voy a publicar hoy en la noche, ¿ok? Lo que significa que esa guía se entrega el 15 o 16 de la otra semana, ¿ok? Y va a ser ejercicios únicamente del capítulo 2. Bueno, ahora sí. Que pasen una buena noche, muchachos, y nos miramos mañana terminando la teoría y haciendo tal vez un ejercicio sencillo. Buenas noches. Buenas noches, Ok. ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero.